Buenos días, familia. Llegó domingo y los domingos son días especiales para nosotros, ¿no? Porque son días de culto para adorar al Señor, ¿no? Y me gustaría empezar leyendo la palabra de Dios, ¿no? En Colosenses 1:2, que es una carta que escribió Pablo, les dice así, ¿no? Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Y es verdad, ¿no? O sea, nosotros no podemos juntarnos físicamente por la circunstancia que estamos pasando, ¿no? Pero espiritualmente sí estamos juntos, hermanos. O sea, que no te sientas que estás solo ni nada por el estilo, sino al contrario, siéntete acompañado. No pienses que este tiempo de culto lo estás haciendo solo. No lo estás haciendo solo, hermano o hermana. Lo estás haciendo acompañado espiritualmente. Y eso es más fuerte que físicamente, ¿vale? Y aún más decía Pablo, no, mira, gozándome, dice Pablo, y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Gracias a Dios ahora tenemos estas aplicaciones, esto que nos ha traído la tecnología de poder comunicarnos virtualmente, ¿no? Y ya le hubiera gustado a Pablo tener esto, ¿no? Porque por Pablo estaría en todos los lugares al mismo tiempo, pero no es Dios. Pero él quería estar ahí con los colosenses y su deseo era de verlos a ellos, ¿no? Y así también es nuestro deseo. Yo sé que todos nos queremos ver y seguramente ya falta poco. Gracias a Dios falta un poco para encontrarnos nuevamente y vernos y alegrarnos unos con otros y gozarnos unos con otros, ¿no? Y ver cuánto han crecido en la fe, ¿no? No en el tamaño, porque yo ya me quedé chiquito, pero en la fe seguramente muchos han crecido y bastante, ¿no? Porque las pruebas que hemos pasado en este tiempo nos han ayudado a crecer nuestra fe, ¿no? Y eso es algo bueno también. Mientras algo te lleve a Cristo, siempre va a ser bueno, hermano. Es lo más importante, ¿no? O sea, esta vida es corta y pasajera, y si algo te acerca a Cristo, como las pruebas que hemos pasado todos, pues es para bien, ¿no? Y nada, o sea, espero que hoy domingo puedan sentirse acompañados espiritualmente y que podamos disfrutar, ¿no? De la alabanza y también de la exposición de la palabra de Dios, ¿no? Así que bienvenidos, bienvenidas. El culto está empezando. Bendiciones, lo quiero. Con tu amor, lo malo en mí cambiaste por lo bueno.
Vamos a adorarlo con todo nuestro ser. Nuestro Dios es fiel, amén. Aleluya. ¡Vamos! Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente, gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Da un grito de júbilo. Eres fiel. Canta bien fuerte. Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Tan fiel, tan fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Vamos, decláralo. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre, siempre fiel, siempre fiel. Siempre fiel, eres fiel. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi
estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú. 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 Así Canta, grita, aplaudir con alegría ante el Señor tu Creador. ¡Sí! Canta, grita, aplaudir con alegría, nuestro Dios poderoso es Él. Hola chicos, ¿qué tal están? Es el momento de los niños, como han visto que ha sonado su canción. Bueno, como ya lo sabíamos, los niños mayores están aprendiendo más versículos cada semana y esta semana le toca a Cristina. Nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Isaías 1:8. Amén, muy bien Cristina. Y María Paz esta semana ha estado aprendiendo sobre la resurrección de Jesús y ha pintado este dibujo que les quiere enseñar. Muy bien María Paz. Bueno niños, como ya les habrán dicho sus padres, en un ratito nos vamos a ver por Zoom, ¿no? Vamos a hacer las clases mediante Zoom y así podemos estar un poco más juntitos, vernos, conversar y aprender la palabra de Dios. Bueno, este domingo Eros quiere orar por los niños. Cerramos los ojitos. Gracias Dios por ese día que tú nos has dado, que nos sigas guardando, Señor, que nos cuides, que pasemos de la fase 1 a la fase 2, Señor, o que esto de coronavirus pase, que cuides a todos los niños, Señor, que no les llegue el coronavirus, Señor, y que los guardes. En tu santo nombre, Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, niños, hasta otra semanita. Nos vemos. Besos. Dios los bendiga. Buenos días, hermanos. Esta es la última de la serie de predicaciones que hemos estado
haciendo alrededor del Padre Nuestro, el modelo de oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, en esta ocasión me toca a mí cerrar la serie, ¿vale? Y la prédica, el título de la prédica es Líbranos del maligno, una guerra espiritual ganada, pero con batallas por ganar. En Mateo 6:13, acompañadme, podemos leer: Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Bueno, pues empezamos con una pequeña definición de lo que significa tentación. Según la RAE, la Real Academia de la Lengua, tentación, dice, es la inclinación normalmente hacia el mal por un deseo o una instigación o estímulo que induce al deseo de algo. Deseo es el movimiento afectivo hacia algo que se apetece, y apetecer es tener gana de algo que gusta o agrada. Si metemos estas tres definiciones en una sola frase, tentación viene a ser el estímulo al movimiento hacia algo que nos apetece porque nos gusta o agrada. Y si es que algo nos gusta o agrada es porque nuestros sentidos están involucrados en esto, ¿vale? Ya sea porque es algo que nos atrae solo visualmente, o algo que nos gusta oír, o no sé, algo en el que esté involucrado el tacto. Deseamos o tocar, oír o ver, ¿vale?, las cosas que nos gustan, y la tentación es ese movimiento o impulso que nos lleva en pos de eso, ¿vale? Podemos yo creo concluir o decir entonces que son nuestros sentidos, la vista, el oído, el gusto, el olfato, el tacto, por lo que somos tentados, ¿vale? Todo el mundo físico en el que vivimos está regido por esos mismos sentidos. No regido en el sentido de mandado, pero sí podemos decir que el mundo físico que nos rodea, interactuamos con el mundo físico que nos rodea a través de esos sentidos, ¿vale? Desde nuestro plato favorito de comida, pasando por un momento de tumbarnos escuchando algo de música que nos guste, o leyendo un libro en un atardecer hermoso a nuestros ojos, o el sentimiento que nos impulsa a buscar la caricia o el beso de nuestros seres queridos, todo eso forma parte del mundo en el que hemos sido creados, y según recoge la Biblia, el que nos ha dado Dios para enseñorearnos de él, ¿vale? Cuando el pasaje dice no nos dejes caer o no nos metas en, está utilizando un verbo griego que es, voy a leerlo, eisenenkes o eisenenkes, ¿vale? Bueno, cruzando ese verbo en otras ocasiones en lo que utiliza en lo que es utilizado en la Biblia, el significado de ese verbo viene a decir o viene a significar no nos traigas, no nos lleves, no nos metas, no nos dejes caer, no nos lideres hacia. Es un verbo cuyo significado viene a entender o a implicar ese movimiento hacia, ¿vale? Podemos preguntarnos entonces si es que Jesús nos enseñó a pedir al Padre que no nos dejara movernos hacia lo que nos gusta, ¿vale?, hacia lo que nos es agradable para los sentidos, hacia lo que nos impulsa a amar. Y me pregunto si Jesús nos pediría que viviéramos una vida dicotomizada o separada, ¿vale?, entre lo que nos gusta, entre lo que nuestros sentidos nos impulsa hacia, ¿vale?, y lo que debemos hacer, que es ir en justo en contra de eso.
a mí, a propósito, no me parece algo de Dios, algo lógico, ¿vale? Sería casi como vivir eso, como he dicho antes, en una dicotomía, ¿no? Veo o me gusta o mi ser me impulsa hacia algo, pero en mi intelecto me dice que tengo que separarme de eso, ¿vale? Ese tipo de vida hace ya mucho tiempo que viene siendo una filosofía de vida para muchos grupos dentro del cristianismo y fuera de él, ¿vale? Es un tipo de vida que se dice asceta, ¿vale? Y Pablo, por ejemplo, ya en la Biblia vemos cuando visitó Atenas y fue al Areópago, ¿vale? A hablar del Dios desconocido, ¿vale? Tuvo que enfrentarse con grupos que de una u otra forma, en este caso, defendían ese tipo de vida asceta, como eran los sofistas, ¿vale? O los seguidores de Sócrates, pero también, por mencionar alguno cristiano, en la Edad Media, ¿vale? Hubo un movimiento hacia todo lo monástico, el monasticismo, ¿vale? Que sigue hoy en día, todos esos monjes que se refugian y que se apartan de la sociedad, que se imponen reglas estrictas de comportamiento para tratar de limitar el mundo, vamos a decir, atrayente de los sentidos, ¿vale? Hay otros ejemplos, el Islam, por ejemplo, yendo con sus reglas también muy restrictivas para buscar la virtud del seguidor, ¿vale? Ciertas religiones o ciertas partes de religiones hinduistas, desconozco o reconozco mi desconocimiento en este tema, pero sí sé que hay ascetas, ¿vale? Que se apartan radicalmente de todo lo físico en busca de iluminación o de virtud, ¿no? Autoflagelándose, dejando de comer, apartándose de cualquier o del máximo contacto relacional con otras personas. Es esa apartarse del mundo caído que nosotros mismos decimos, lo que los lleva a tratar de alguna manera, lo que decía antes, dicotomizar, ¿vale? Su vida, apartando todo eso que entra por los sentidos. Pero también existe el otro extremo, ¿vale? Ese otro extremo, defendido también, por ejemplo, antes acabo de mencionar a Pablo en Atenas, defendido por los defensores de filosofías totalmente opuestas, como por ejemplo los epicúreos, ¿vale? O los hedonitas, cuya filosofía de vida les llevaba a vivir al máximo posible su expresión a través de la existencia, a través de los sentidos, ¿vale? Esto desde luego parece mucho más sencillo tal vez de hacer y desde luego más agradable precisamente a lo que decimos de nuestros sentidos, ¿vale? Y yo creo que por esa facilidad o esa carnalidad, decimos, ¿no? Esa otra vertiente o ese otro extremo, ¿no? En el eje vivir a través de o sin los sentidos se ha venido desarrollando a lo largo de la historia, ¿vale? El humanismo con la filosofía donde el hombre es el sumum de la filosofía, ¿vale? El existencialismo, que defiende que solo a través de la existencia, solo a través de los sentidos se puede encontrar razón al vivir. El materialismo, ¿vale? Todo lo material es lo que vale. El modernismo, un movimiento tal vez algo menos filosófico, pero que va por el mismo camino. El relativismo en el que vivimos, ¿no? Que defiende que si yo siento o me veo o me oigo como un hombre o como una mujer o como un delfín o como qué sé yo, ¿vale? Todo vale, ¿vale? Porque es a través de mí y mi experiencia con mis sentidos
lo que da razón al vivir o a la existencia, ¿vale? Todo ese tipo de movimientos definitivamente caen en la desvirtualización, o en la degradación, o en la eliminación total de la vida espiritual. No existe nada que no sea probado a través de los sentidos, ¿vale? Y eso es lo que el mundo en el que vivimos. Nosotros, seres espirituales, somos seres con una mentalidad débil que necesitan ese saco de espiritualidad para meter la cabeza de vez en cuando y entender la existencia a través de esas creencias para ellos absurdas, ya que solo buscan vivir experimentando o dando placer al cuerpo a través de los sentidos en cualquier a pesar de cualquier cosa, ¿vale? La vida hay que vivirla y hay que vivirla a tope. Lo podemos ver también reflejado en nuestra sociedad, ¿vale? Yo tengo compañeros de trabajo, amigos, mis vecinos, ¿vale? Que en contra de lo que se pensaba hace unas décadas, en las que, bueno, decíamos que nacíamos, crecíamos, nos casábamos o nos reproducíamos y moríamos. Ahora ese paradigma ha cambiado, ¿vale? Y nacemos, crecemos, disfrutamos hasta morir, ¿vale? Es un reflejo de la sociedad en la que vivimos, precisamente por los sentidos y por darle placer. No existe esa tentación, sino que directamente, si me gusta, voy a por ello, ¿vale? La tentación indica un movimiento hacia, pues si me muevo hacia porque me gusta, es válido. Bueno, esto me hace pensar o me hace llegar a un punto en el que podríamos pensar que tal vez lo que quería Jesús era que, cuando nos enseñó a orar, era que al decir no nos dejes caer en tentación, ¿vale? Tal vez daba a entender que era Dios el que podía guiarnos hacia la tentación, podía guiarnos hacia algo malo, ¿vale? O peor, tal vez quería decir que Dios quiere tentarnos, ¿vale? Evidentemente es una pregunta retórica. Yo no creo que en la naturaleza de Dios, reflejada en la Biblia y bueno, en la revelación a través de la naturaleza o tantas cosas, ¿no? Eso quepa en la naturaleza de Dios, ¿vale? Dios es un Dios amoroso, Dios es un Dios misericordioso, Dios también es un Dios justo, pero no cabe en su naturaleza lo malo. Entonces no cabe en su naturaleza el guiarnos hacia lo malo, ¿vale? Lo que sí entiendo que Dios puede hacer, y de hecho vemos reflejado en la Biblia que de vez en cuando hace, es permitir que nuestra fe sea puesta a prueba. Es permitir que nuestra fe sea tentada, ¿vale? Es ese crisol que vemos, la figura del crisol que vemos en la Biblia, que aparece tantas veces, ¿vale? Como el momento de prueba que Dios utiliza para ver o para reforzar nuestra fe. Y si no, por ejemplo, que le pregunten a Job, ¿vale? Cuando Dios le retiró su gracia, ¿vale? Yo entiendo que después de que sus hijos, los negocios, su salud y definitivamente hasta su mujer lo abandonaran y le pidieran renegar de su Dios, de su fe, ¿vale? Y yo me puedo llegar a imaginar a Job en algún momento tentado ¿vale? A renegar de Dios. Yo creo que Dios también conocía el corazón de Job y evidentemente por eso, porque Dios conocía ese corazón y porque Dios de alguna manera
sabía a quién o ponía a prueba, Job, consiguió vencer la tentación, la posible tentación de renegar de su fe. Pero no es necesario llegar al extremo de una fe poderosa como la de Job, ¿vale? Hay quienes viven en necesidades acuciantes, muy acuciantes, en los que es fácilmente entendible que se vean tentados a robar, ¿vale? Esa, junto con quienes, por ejemplo, viven momentos de peligro, que es fácil también entender que se vean tentados a matar, diciendo matar en un acto de defensa, ¿vale? Decía que esas dos cosas son, por ejemplo, partes de mi petición, de mis momentos de oración con Dios, ¿no? Yo le pido a Dios que nunca me ponga en la situación de que mis hijos pasen hambre o de que mi mujer se vea amenazada, ¿vale? Porque no tengo tan claro que fuera capaz de vencer la tentación de utilizar mi fuerza física, por ejemplo, o mi intelecto para apresar lo que no es mío, ¿vale? Pero no solo hay que pensar en vernos tentados en hacer lo que consideramos malo. También podemos pensar en quienes viven en la abundancia económica, ¿vale? Porque para mí es fácil pensar en el vecino que no ha resistido la tentación de comprarse un BMW último modelo, ¿vale? En vez de utilizar o comprar un coche un poco más económico y todo ese dinero que le sobra, donarlo a la beneficencia, ¿vale? Lo cierto es que existen también esos ejemplos. En la Biblia, por ejemplo, está la parábola del joven rico, ¿no? Cuando Jesús le dijo, déjalo todo y ven conmigo, le puso en la tesitura de tentar, o en la tentación, ¿vale? De dejar su seguridad, la seguridad que le daba pues toda la economía que tenía detrás, ¿vale? Toda esa seguridad absurda que entendemos, pero que él entendía como seguridad para ir en pos del maestro. Y al contrario que Job, el joven rico no fue capaz de vencer esa tentación. También podemos encontrarnos momentos de tentación por condiciones físicas o por condiciones mentales, por enfermedad, ¿no? Por una úlcera, por ejemplo, que me agria el carácter y que me hace responder mal a todo el mundo, o tal vez depresión, una enfermedad mental, ¿vale? Que nos hace no estar a gusto o no ser capaces de vencer tentaciones de hablar mal a la gente o de no querer hacer nada esas situaciones se dan. También, por supuesto, otras tentaciones como la que podemos tener por las compañías con las que nos rodeamos, ¿vale? En el trabajo, compañeros de trabajo no cristianos o amigos no cristianos. Somos llamados a ser luz y sal para esa gente, pero para ser luz y sal para esa gente muchas veces nos vemos en el momento de tentación de no comportarnos como ellos, ¿vale? Por estrés, por cansancio, ¿vale? ¿Quiénes, hermanos, padres de niños pequeños en la iglesia, por el cansancio acumulado que supone cuidar de esas pilas de infinita energía que son nuestros hijos, y la falta de sueño y el cansancio, no nos vemos tentados a regañarlos o a responderles airados, en fin? Yo creo que son muchas situaciones en las que Dios no nos mete, pero sí permite que vivamos a diario y que enfrentemos a diario para, otra vez decía la imagen del crisol, para fortalecer nuestra fe, para ayudarnos a rendirnos nuestra voluntad y ponerla en los pies del jefe.
Esas son tentaciones de Dios, ¿vale? No que Dios tiente, sino que permite que nuestra vida y nuestra alma se vea tentada por situaciones que vivimos. En cualquier caso, no creo que fuera el plan primigenio de Dios usar la tentación como motor de nuestra vida. Yo no creo que Dios quisiera que creciéramos en fe a base de tentarnos, ¿vale? De hecho, yo creo que Génesis es un claro ejemplo de que defiende esto que estoy diciendo, ¿vale? Cuando Dios crea el mundo, dice la Biblia que todo era bueno, que todo era agradable a sus ojos, que todo era perfecto, ¿vale? Y cuando Dios nos creó a nosotros en esa creación perfecta, nos creó a hechura y semejanza suya. Nos creó con la capacidad de tener voluntad, nos creó con el don que decimos del libre albedrío, ¿vale? Eso que nos capacita a elegir, eso que nos da el libre albedrío, es una parte muy tal vez sesgada del carácter de Dios. La voluntad de Dios no es como nuestra voluntad. La voluntad de Dios es realidad. Si Dios, no sé, si pudiéramos decir que Dios quiere algo, Dios lo haría. No hay separación entre lo que Dios quiere y lo que Dios hace, ¿vale? Bueno, eso que acabo de decir no es del todo correcto, porque Dios quiere, o entendemos que Dios quiere o querría, ¿vale?, que nosotros no hubiéramos desobedecido y sin embargo nosotros desobedecimos. Pero en el sentido del si Dios tiene algo en su voluntad, no hay nada que lo incapacite para que esa voluntad se cumpla, ¿vale? No es igual en nuestro caso. Nosotros tenemos voluntad y somos capaces de elegir entre lo bueno y lo malo, cosa que Dios tampoco puede elegir entre lo bueno y lo malo, porque lo malo, ¿vale?, está fuera de su naturaleza. Pero llegamos en el momento de elegir. ¿Y elegir qué? Bueno, es fácil de entender que normalmente lo que elegimos, como decíamos antes, es lo que nos gusta, aunque no sea necesariamente bueno, ¿vale? Veo cierta similitud en ese movimiento que implica la elección del libre albedrío, ¿vale?, del que hablábamos antes como la tentación, ¿no? El impulso que nos lleva hacia algo que nos gusta, que nos es agradable, ¿vale? Pero, para ser totalmente sinceros con nosotros mismos, no podemos reclamar a Dios que Él nos tiente, igual que no podemos reclamar a Dios que las cosas que son agradables y que nos son de tentación, en el sentido de mala tentación, ¿vale?, sea porque Él, como lo ha creado todo agradable y perfecto, ¿vale?, nos tienta de alguna manera, ¿vale? Eso sería lo mismo que decir que cuando Dios nos dijo todo lo que queráis, todos os es lícito, tomad de cualquier fruto, de cualquier árbol, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, no hubiera hecho que esa elección, el tomar del árbol del conocimiento del bien y del mal, no fuera porque el árbol del conocimiento del bien y del mal tuviera una valla electrificada alrededor y por fuera de la valla un foso lleno de cocodrilos y por fuera del foso lleno de cocodrilos de una pared de fuego de 3 metros de altura, ¿vale? Eso sería lo mismo que decir que Dios nos habría dado un libre albedrío para que nos comportáramos como robots, ¿vale? El libre albedrío y la voluntad nuestra que implica eso, ese es parte de su plan en nuestra creación, pero está en nuestra voluntad, en nuestro pecado, ¿vale?, el desobedecer y elegir lo malo, el conocer qué es lo bueno o lo malo, ¿vale?, y elegir lo malo. Bueno, en este punto
ya tenemos claro que es tentación, que viene un poco, o entiendo que viene un poco de la mano de lo que nos da el libre albedrío, ¿vale? El sentirnos impulsados hacia lo bueno, bien, o hacia lo malo, mal. Pero mi pregunta ahora sería, entonces, si puedo elegir todo y me siento tentado por lo que me gusta, ¿vale? Por lo que me da placer, ¿puedo elegir el placer? ¿Es bueno el placer? Bueno, yo creo que sí, ¿vale? Por supuesto, el placer es el invento de Dios, es un invento de Dios, ¿vale? Él creó lo bueno, Él creó lo perfecto, Él creó lo que es agradable, ¿vale? Y nos lo regaló, ¿vale? En la creación, el mundo entero, vemos, está lleno de cosas bonitas, de cosas buenas, de cosas agradables, ¿vale? Y están creadas por Dios para que nos gocemos de ella. Eso es lo que yo entiendo que significa vivir con gozo, ¿vale? Vivir de todas las cosas que Dios pone en el mundo para nuestro gozo, ¿vale? Lo otro para mí sería que hemos venido al mundo a sufrir, ¿vale? Que Dios nos ha creado en este mundo para sufrir, y eso me parece algo totalmente ilógico, ¿vale? Que no creo que sea de Dios. Si todo lo que si todo lo que Dios ha creado en el mundo es bueno y perfecto, y me da la capacidad de elegirlo y de sentir placer por ello, estaría bien. Pero después de haber, desgraciadamente, de haber tomado del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, rompimos las reglas, rompimos esa capacidad que nos daba Dios de elegirlo todo, ¿vale? Porque todo era bueno. Y desgraciadamente también, hermanos, desde entonces creo que somos el ejemplo perfecto de elegir siempre lo malo, ¿vale? Nos gusta lo que es oscuro, nos sentimos atraídos por lo prohibido, nos seduce lo que es secreto, ¿vale? Eso dice, ¿no?, la Biblia también, cuando menciona que la luz vino al mundo y nosotros, sin embargo, preferimos las tinieblas. Es inherente a nuestra naturaleza caída y bueno, es parte de lo que vino Jesús a enmendar, ¿vale? Así es que si no todo el placer es bueno, o el uso que hacemos del placer es bueno, no todo el uso que hacemos del placer es bueno, tenemos que ponerle vallas al campo, ¿vale? Tenemos que construir o que delimitar, ¿vale?, o que poner la valla electrificada de la que hablaba antes alrededor de lo malo, no del conocimiento del bien y del mal, sino de todo lo que es malo, ¿vale? En honor de quien hizo posible que después de haber infringido las reglas tuviéramos de nuevo acceso, ¿vale?, a disfrutar, a tener una relación con el Padre, ¿vale? Ese es el momento de Cristo en la cruz. Ese es el momento que cambió la historia de este mundo. Este es el momento, este es el mensaje cristocéntrico de esta prédica, ¿vale? Cristo también vino para que, por supuesto, podamos vencer la tentación, pero también nos podamos volver a reunir una vez vencida esa tentación con el Padre, ¿vale? Para poder decir vamos a disfrutar del placer, me he apoyado en una presentación que hizo un apologeta, Rabbi Zacarías, que descansa en paz, ha fallecido hace unas semanas, y que habló en el speech que hizo, que voy a resumir porque fueron como 2 horas, en 3 sencillos pasos para poder disfrutar al máximo del placer. Así es que, hermanos, lápiz y papel, porque para poder disfrutar del placer, estos son los
3 reglas básicas que tenemos que seguir. Y para ello, la primera de esas reglas, podríamos decir, es la siguiente que voy a leer. Dice: cualquier cosa que nos refresque, que nos agrade o que nos relaje, sin distraernos, disminuir o destruir nuestro objetivo en la vida, es un placer lícito. Voy a apoyar esto en 1 Corintios 10, del 23 al 33. Acompañadme. Dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Importante. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os imita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere: eso fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquellos de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Creo que no hay mucha más explicación que dar, ¿vale? Todo nos es lícito, pero no todo conviene. Solo hay un pero, ¿vale? Y es que debo tener un objetivo en la vida, ¿vale? Dejaremos eso del objetivo para un poquito más adelante y sigamos con el segundo tip, el segundo consejo para poder disfrutar del placer a tope. Dice: un placer que pone en peligro, degrada o elimina a otra persona es un placer enfermizo y por lo tanto no es un placer. Dice, también puedo defender eso con la Biblia, en el primer nuevo mandamiento que nos dejó el Señor Jesús, que cuando decía: ama al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Que también leíamos hace un momento cuando decíamos que ninguno busque su propio bien sino el del otro, ¿vale? Cualquier placer que implique la degradación, poner en peligro o la eliminación de otra persona, ¿vale?, no es un placer, ¿vale? No es un placer lícito, al menos. Puede causarnos placer o puede causarle placer a alguien, pero no es un placer conforme a los ojos de Dios. Tercero, cualquier placer no equilibrado distorsionará la realidad o destruirá el apetito. También fácilmente entendible cuando leíamos hace un momento que todo nos es lícito, pero no todo conviene. ¿Es lícito beber una copa de vino? Es lícito beber una copa de vino. ¿Es lícito beber 4 copas de vino y emborracharme? Distorsionaré la realidad, perderé los nervios o el comportamiento, mejor dicho, ¿vale? Y si eso además lo repito en el tiempo, ¿vale?, destruirá mi apetito mi gusto por el vino, ¿vale? Y el vino se convertirá en una droga perniciosa para mi salud, ¿vale? Ese es el sentido del todo nos es lícito, pero no todo conviene. Entonces, cualquier placer, repito y resumo, que nos refresque, que nos agrade, que nos relaje, sin desenfocarnos del objetivo, sin afectar a un prójimo, sin distorsionar nuestra realidad, será un placer lícito. Siguiente punto. Ya tenemos tentación. ¿Qué significa tentación? Movimiento normalmente hacia algo malo, pero no necesariamente hacia algo malo, ¿vale? Que nos gusta o que nos agrada.
qué nos gusta o qué nos agrada, el placer, ¿vale? 3 tips para poner vallas en el disfrute del placer, ¿vale? Toda vez que entendemos que Dios no nos tienta, pero sí puede permitir que nuestra fe sea puesta a prueba o que nos veamos tentados en pro o en aras de crecer en nuestro conocimiento hacia Él. Dejado esto aquí, un ejemplo de tentación. ¿Y qué mejor ejemplo que Jesús? Jesús preguntó, ¿puede ser tentado? ¿Dios puede ser tentado? Bueno, creo que la respuesta a la segunda pregunta es no. Dios no puede ser tentado, ¿vale? Creo que lo he dejado claro, pero lo repito, el carácter de Dios no se mueve conforme, no sé si tendrá o no tendrá sentidos Dios, en el sentido en el que nos tenemos nosotros, pero sí puedo entender que Dios no se deja manejar o no se puede sentir tentado por sus sentidos, ¿vale? Y Jesús, bueno, Jesús sí fue tentado, al menos en su naturaleza perfectamente humana. Vamos a, hermanos, acompañadme a Mateo 4, donde podemos leer lo siguiente. Mateo 4, a partir del versículo 1. Mateo 4, 1. ¿Vale? Y dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primera tentación. En esta tentación, el tentador, el diablo, Satanás, como queramos llamarlo, ¿vale?, tienta a la humanidad perfecta de Jesús. Tienta a satisfacer su condición física, su hambre, ¿vale? Porque Jesús, no lo olvidemos, no dejaba de ser un hombre perfecto, no dejaba de estar sujeto al don del que antes hacíamos mención, el don del libre albedrío, a las reglas físicas que gobiernan este mundo. Él tenía sentidos, él tenía sentimientos, pasaba hambre, sentía ira cuando echó a los comerciantes del templo, sentía angustia en los momentos en los que su crucifixión se acercaba. Estoy seguro de que amaba, de hecho también se ve reflejado, ¿no? Amaba a sus discípulos, tenía amistades, Lázaro, María, Marta, ¿vale? Yo apuesto hasta que el vino que Jesús, el agua que Jesús convirtió en vino en la boda de Canaán, seguro que le gustó, seguro que era algo agradable y perfecto, ¿vale? Pero Jesús venció esa tentación, Jesús venció esa humanidad. ¿Cuántas veces me gustaría pensar cuántas veces hemos sido nosotros capaces no de caer o de vencer, sino de no caer en la tentación por lo físico? ¿Cuántas veces, una vez al año, al menos, toda la iglesia se reúne para hacer ayuno, ¿vale? Y ahí nos cuesta tanto, ¿vale?, no caer en la tentación de privarnos de alimento, o de no privarnos de alimento cuando voluntariamente buscamos el privarnos, ¿no? O cuántas veces vencemos la tentación del cansancio, cuando hablábamos hace un momento a los padres de la iglesia, niños padres de hijos pequeños, ¿no? Cuántas veces somos capaces de vencer la tentación de nuestra humanidad. Bueno, después viene la segunda tentación. En el versículo 5 podemos leer: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijos de Dios, échate abajo, porque escrito está:
a tus ángeles mandará acerca de ti, y en tus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Segunda tentación. Yo creo que aquí el diablo tentaba al Señor Jesús a convertirse en el humano más poderoso, un humano capaz de volar, un humano capaz de llamar a los ángeles para que le ayudaran, ¿vale? Pero Jesús venció esta tentación, lo dice aquí, no tentando a Dios. ¿Cuántas veces seríamos capaces de vencer esa tentación, ¿no? De que nos ofrecieran un grado de poder o un nivel de economía o qué sé yo, algo que nos convirtiera en algo que por nuestros propios medios en principio no seríamos capaces de alcanzar, volar, ¿no? ¿Cuántos venceríamos a la tentación de si alguien viniera y nos dijera, toma, alas y vuela, ¿vale? El Señor lo hizo, ¿vale? Aún cuando nosotros tuviéramos las mejores intenciones para hacer algo con poderes o economía o qué sé yo, recursos que exceden nuestra capacidad, ¿vale? Aún cuando tuviéramos buenas intenciones de utilizar ese poder, esa economía, ¿vale? No creo que fuéramos capaces de vencer a esa tentación de como dice el Señor, no tentar a Dios. Tercer principio y último para disfrutar vencer las tentaciones que tuvo Jesús. Y leemos en el versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Finalmente el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles que le servían. La tentación del diablo de convertirle al Señor Jesús aún vestido de su humanidad, ¿vale? En convertirle, te diría, en el príncipe del mundo, ¿no? En el ser sobrenatural, o uno de los seres sobrenaturales más poderosos. Pero no se dio cuenta de que sería más o menos poderoso en escalafón que el diablo, y por supuesto, muchísimo menos en escalafón que Dios, ¿vale? Y Jesús, de nuevo, le dijo, ¿no? Al Señor, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y hermanos, creo que es la clave de vencer la tercera tentación para el Señor Jesús, pero también de lo que hablábamos antes, del mejor objetivo que podemos tener en nuestra vida, ¿vale? Ese objetivo puesto por encima de cualquier otra cosa que nos permite disfrutar de los placeres que el mundo o que Dios ha puesto en el mundo para que nos gocemos de ellos sin caer en la tentación de abusar de ellos, de hacer mal uso de ellos, de poner por encima de otras personas, ¿vale? De evitar distorsionar con los placeres nuestra propia vida, ¿vale? Este es el objetivo que debemos de marcarnos, ¿vale? Servir al Señor, adorar al Señor. Es el mejor, diría, y principal objetivo que deberíamos de poner en nuestras vidas. Y ahora un poco de testimonio, ¿vale? Cuando empezaba a andar en los caminos del Señor, conocí al pastor Juan Zúñiga, ¿vale? Y bueno, mi naturaleza curiosa hizo que enseguida me sintiera atraído por las cosas del Señor.
pero todavía estaba mi naturaleza, mi carnalidad, el yo carnalote, ¿vale? Que me hacía no vencer o no vencerme a mí mismo o no querer poner a Dios en su lugar. Y eso desde luego me llevó a serios conflictos en mi vida, hasta que finalmente el Señor y su infinita misericordia, ¿vale?, me hicieron caer, me hicieron doblar rodillas, ¿vale?, como decimos, como nos gusta decir, y reconocer esto, y reconocer que es el Señor al que hay que adorar. Hoy puedo decir que sí, adorar en el sentido de adoración que todos entendemos, pero hoy también puedo decir que no solo es ese Señor Jesús o Señor Dios, Jehová, ¿vale? Adorar al Señor, adorar a Dios, es entender la vida conforme por Él fue creada, ¿vale? Es entender la realidad como una creación de Dios, es el saber que yo soy hechura de Dios, es el entender toda la creación como una expresión de la alabanza de Dios, ¿vale? Es el objetivo en la vida, que si ponemos por encima de cualquier otra cosa, como dice la Biblia, y todas las cosas serán puestas por añadidura. Cuando yo pongo al Señor por encima de todo, después a mi mujer, a mis hijos, mi familia, el trabajo, la iglesia, ¿vale?, todo va poniéndose en orden, todo va agradando a Dios. Es el kit de nuestra vida cristiana, ¿vale? Y por supuesto, si hasta ahora retomamos, si resumo hasta ahora, hemos visto cómo Jesús nos enseñó a pedir al Señor que no nos dejara caer en tentación, no que no nos impidiera que nos pusiéramos en momentos de tentación, ¿vale?, porque hemos dicho que la vida y que hasta Dios puede permitir que nos tengamos momentos de tentación. Y cómo también bíblicamente Dios inventó el placer y nos enseñó a que podríamos haber disfrutado muchísimo más sin necesidad de que sí o que no, hasta que nosotros rompimos las reglas que son solucionadas, que son enmendadas, que son arregladas por la muerte de Cristo en la cruz, ¿vale? Pero no queda aquí. Aquí podríamos acabar la prédica, pero me pagan por horas. Así es que como me pagan por horas, os voy a dar 10 minutitos más de prédica, porque no quería dejarla aquí. Lo cierto es que el versículo no termina diciendo no nos dejes caer en tentación. Continúa diciendo y líbranos del mal. Esta parte de la prédica se la voy a agradecer también a otro predicador, también fallecido, pero hace muchísimo más tiempo, Charles Spurgeon, ¿vale? Un predicador con cienes y cienes de prédicas, donde cienes vienen a ser decenas de miles, que nos dejó una imagen que he querido compartir con vosotros porque me parece muy apropiada, muy bonita, ¿vale? Spurgeon decía, le pido prestado con permiso, en la seguridad de que, bueno, me imagino que le gustará que sus prédicas sean revividas y sean de bendición para muchos cristianos. Decía que la imagen que describía Spurgeon era la de una escalera que bajaba según leía o según oraba el Padre Nuestro, ¿vale? El Padre Nuestro comienza con Padre Nuestro que estás en los cielos, y eso nos hace hijos de ese Padre, ¿vale? Santificado sea tu nombre,
eso no nos hace hijos, sino que nos hace adoradores, ¿vale? El adorador, por supuesto, yo quiero a mi padre, pero no le adoro, ¿vale? Entonces, mi padre está por encima, el adorador está un escalón por debajo. ¿Me dejo entender? Cuando os continúa, venga a nosotros tu reino, ya no somos adoradores, sino que somos súbditos de un rey, ¿vale? Cuando dice hágase tu voluntad, ya no somos súbditos de un reino, sino que somos esclavos. Nos plegamos a la voluntad de nuestro amo, ¿no? O de nuestro Señor, mejor la palabra, ¿vale? Cuando decimos perdona nuestros pecados, y ya por debajo de un esclavo hay pocos escalones que bajar, pero por debajo de un esclavo está un pecador, ¿vale? Así es que perdona nuestros pecados, como nosotros perdonamos a quien nos ofende o a quien peca contra nosotros. Y llegados a este punto, podríamos decir o podríamos pensar que no hay más escalones por debajo de un pecador. Pero cuando, y decía Spurgeon, oramos, no nos dejes caer, no nos lleves a una tentación que no seamos capaces de vencer, ¿vale? Estamos reconociendo que somos un pecador en peligro de reincidir. Estamos diciendo que somos un pecador muy frágiles, ¿vale? Carlos Spurgeon decía que esa escalera en descenso, ¿vale? Es una escalera en ascenso en el reino de los cielos, ¿vale? Vemos claramente en la Biblia cómo cuanto menos somos, más somos en el reino de los cielos. Vemos cómo el Señor nos enseña que si queremos ser más en el reino de los cielos, tenemos que ser menos en esta tierra, en esta vida, ¿vale? Y que bienaventurados los que son de espíritu humilde, ¿vale? Los constreñidos de corazón, porque de ellos es el reino de los cielos. Es esa imagen en la que, bajando esa escalera, ¿vale? Estamos más cerca de agradar a Dios, ¿vale? He querido añadir, que Spurgeon me perdone y que Dios también lo haga, un último escalón, ¿vale? Y es el líbranos del mal. Porque ¿qué hay peor o más abajo de un pecador o de un pecador en peligro de reincidir, ¿vale? El líbranos del mal me está diciendo que por debajo del pecador en peligro de reincidir hay un pecador que no confía en sí mismo, no confía en sus fuerzas, ¿vale? Y que relega la poca voluntad que tiene, que le queda, a los pies de Cristo, en la cruz, a los pies de Dios, ¿vale? Es el pecador que dice, no confío en mí, Señor. No es que tenga peligro, es que si caigo, solo puedo confiar en que tu misericordia, ¿vale?, sea suficiente, que tu gracia sea suficiente, que tu sacrificio sea suficiente, ¿vale?, para que me aceptes. Porque yo no soy, tú sí eres. Ese es el líbranos del mal, Señor. Ese es el confío todo en ti, Jesús. Confío todo en tu sacrificio, Señor. Confío en que si me has creado, es por tu gracia. Confío en que si me has perdonado, es por tu misericordia. Confío en que si algún día me voy a reunir contigo, es porque es tu voluntad, no la mía. Este es el final. Este es el Padre Nuestro, que se firma, en algunos manuscritos aparece, en otros no, con porque tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria. Tuyo es el reino, ¿vale? Todo esto te pertenece, Señor. Soy un súbdito tuyo, así es que haz lo que quieras. Tuyo el poder, tú tienes la capacidad, yo no. Es tu voluntad, ¿vale? Tuya la gloria. Es tu misericordia, eres tú, no soy yo, ¿vale? Esa muerte al yo que vemos reflejada en la Biblia y que es el paso primero y último, ¿vale?, para poder agradar a Dios, para poder tener el objetivo del que hablábamos antes, de ser un adorador, para poder darle gloria y honra, Señor.
esto es el final. Así es que espero que os sea de bendición y os ruego que me acompañéis a orar. Gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra. Gracias por la bendición que ha resultado de ello, Señor. Gracias porque me pones en mi sitio, Padre. Me haces morir a mí y me haces entender que eres tú y no yo, Señor. Te ruego que nos bendigas, Padre. Que bendigas a mis hermanos y a sus familias, Señor. Te ruego que me alejes de cualquier situación que no vaya a ser capaz de vencer, Padre. Te ruego que, si es para reforzar mi fe, me acompañes en la prueba, me acompañes en la tentación. Pero que no sea demasiado grande ni fuerte, Padre, porque soy débil. Porque puedo caer. Y si caigo, Señor, solo podré levantarme por ti, Padre. Así es que líbrame del mal, Señor. Ayúdame, Señor. Ayuda a mis hermanos. Haznos fuertes en estos momentos de prueba, Señor. Danos de tu Espíritu Santo para que nos acompañe, para que nos fortalezca, para que nos provea, Señor. No solo de lo material, sino de lo espiritual, Señor. Necesitamos fuerzas renovadas, fuerzas espirituales, cada día nuevas, Señor. Necesitamos de tu misericordia, necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu perdón, Señor. Envíanos tu Espíritu Santo. Te lo ruego, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Querida Iglesia, amados hermanos, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que hayan tenido un bonito día y una semana de mucha bendición. En el tiempo de diezmos y ofrendas vamos a dar lectura a el libro de Génesis, el capítulo 14, del verso 16 al 20. Pero antes, permítanme contarles lo que pasó antes de que Abraham, según la Biblia, ¿no?, entregara por primera vez lo que era el diezmo para Dios. Abraham venía de haber peleado con unos enemigos que tenían prisionero a su sobrino Lot, hijo de un hermano suyo. Porque este sobrino vivía en Sodoma, y justamente estos reyes de Sodoma y Gomorra permitieron, ¿no?, que Lot terminara prisionero con sus enemigos, que eran otros reyes. Y Abraham se entera que su pariente está prisionero. ¿Y qué hace? Se prepara en su casa a todos los criados que tenía, gente que habían nacido incluso en su casa, y se los lleva para ir a rescatar a su sobrino. Y utiliza Abraham precisamente una estrategia, que es la oscuridad de la noche. Y es así, ¿no?, que en esa oscuridad les cae a los enemigos, y ellos, al darse cuenta de que estaban siendo prácticamente capturados, huyen del lugar. Tratan de salvar su vida y dejan atrás todo lo que tenían, ¿no?, como era, por ejemplo, posesiones, riqueza, ¿no?, abastecimiento y mucho más, tal vez. Personas que con ellos habían peleado también, ¿no? Entonces Abraham los persigue para que ellos traten de alejarse más del lugar, y es donde él ya cree haber cumplido la misión, porque tenía a su sobrino en libertad. Y ahora sí, nos vamos a la Biblia a leer Génesis 14,
capítulos del 16 al 20. Dice la palabra del Señor: y recobró todos los bienes y también a Lot su pariente y sus bienes y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma, ¿no?, a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Que termina este versículo diciendo: y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Por qué esta actitud de Abraham? La actitud de Abraham es de agradecimiento. Él estaba agradeciendo a Dios esta circunstancia, ¿no? Porque hemos visto que le dice el sacerdote, ¿no?, bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Solamente Dios pudo haber estado ahí. Dios lo llevó, venció a Abraham y Dios mismo lo regresó, recobrando a Abraham todo lo que le habían dejado sus enemigos. Abraham es un hombre justo, fiel a Dios. Y hay escritores que cuando escriben de Abraham lo llaman amigo de Dios, porque él es fiel y temeroso de Dios. Abraham nos está enseñando acá que lo que creemos en Dios, ¿no?, debemos ser fieles a Él, pero sobre todo debemos ser agradecidos con Él por todo lo que nos da. Hemos vivido un tiempo difícil hasta ahora, para muchos, pero mire usted, nuestra iglesia no ha sido tocada. Si pasó algo, Dios restauró, sanó, y están con nosotros. O sea, Dios es bueno, y tenemos que darle gracias a Dios, hermano. En primer lugar, adorarle por ser el Dios Altísimo. Demos nuestros diezmos y nuestras ofrendas que le pertenecen a Dios, porque todo lo que tenemos es de Él. Y permítame orar. Señor, oh Dios, bendito Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por este tiempo. Y venimos, Señor, adorándote y entregando, Señor, lo que a ti te pertenece. Señor, bendice los diezmos y las ofrendas de este día. Bendice al dador alegre. Bendice a aquel que no tiene empleo. Bendice a aquel que está enfermo. Tú los conoces, tú sabes quiénes son, Señor. Bendíceles grandemente, Padre. Y Señor, gracias por estos diezmos, por estas ofrendas que serán usadas para la extensión de la obra que Jesús la dejó comenzada. Gracias, Señor, por lo que tú eres, por lo que tú eres, Señor. Te adoramos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Gracias, hermano. Y ahora vamos a pasar la cuenta que la iglesia tiene en Bankia. Yo le digo que la cuenta es ES 7020 3824 3275 6000 33 87 28. Repito, ES 7020 3824
32 75 60 00 33 87 28. Y también les estarán poniendo ahí debajo por si tengan que corregir algún número. Conmigo, querido hermano, será hasta una próxima vez. Que Dios les bendiga ricamente en este día y todos los días. En el nombre de Jesús. Amén.